Bien, ok, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica, informática e internet. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 2, lo que significa que estamos en la segunda semana de clases. El tema que corresponde ver en esta semana de clases hace referencia al computador. Esta vendría a ser la segunda parte del tema del computador, porque en la sesión anterior ya hemos hablado, la primera parte, todo lo que viene a ser la definición del equipo de cómputo, cuáles son los elementos o dispositivos o periféricos que conforman pues el equipo de cómputo, ¿correcto? Y en esta segunda parte pues vamos a ir viendo cuáles son los distintos tipos de software o programas que existen, y también vamos a dar el alcance de algunas definiciones que es importante pues, que ustedes conozcan y sobre todo sepan, ¿ok? Bien, entonces, sin más preámbulo, empezamos. Bien, jóvenes, como en toda sesión necesito recoger sus saberes previos respecto al tema. Tenemos a continuación la siguiente pregunta, ¿no? Nos dice, en la sesión anterior se pudo observar e identificar los elementos que conforman el hardware de la computadora. Mencione cuáles son los elementos de hardware que conforman un ordenador, que conforman un equipo de cómputo, que conforman el computador. ¿Algún voluntario que quiera participar respecto a este punto? Los instrumentos son el teclado, el mouse, El teclado, la placa madre, el disco duro, la memoria RAM, la memoria RAM, el cooler, la fuente de poder, la fuente de poder, Disco duro, disco duro. disco de almacenamiento. Ya, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos del equipo de cómputo, estamos hablando de que el equipo de cómputo está conformado por hardware y software, ¿correcto? Lo que ustedes acaban de mencionar, jóvenes, hace referencia a la parte física, a la parte tangible del ordenador, ¿no? Me han mencionado varios elementos, varios componentes, ¿no? La gran mayoría de componentes que han mencionado vienen a ser componentes, pregunto, ¿internos o componentes externos del computador? Externo. ¿Quiénes serían componentes externos? A ver, mencionan. ¿Cuáles el serían? teclado, el mouse. Ya, perfecto, teclado, mouse. ¿Solo teclado y mouse? el monitor, El monitor. una impresora escaneadora, Un escáner, ok, el escáner, la impresora. Perfecto. La pantalla. El monitor o la pantalla, muy bien. ¿Qué más? La carcasa del equipo. El chasis, case o carcasa. Los parlantes. Muy bien. Y los demás componentes que han mencionado, por ejemplo, la mainboard, el procesador, la fuente de poder, son componentes Interno. Ok. Muy bien. Ese foro tendrán 20, pues supongo, ¿no? Lo máximo. Muy bien. Happy face. Carita feliz para todos. Muy bien, jóvenes, excelente. Entonces, de alguna manera veo de que ya se han familiarizado con el tema, ya saben que el computador se divide en dos partes, ¿no? La parte física, que es el hardware, y también existe pues la parte lógica, ¿no? Los programas, las aplicaciones que existen, ¿no? Y es importante entonces mencionar de que la parte física del computador que viene a ser el hardware se le denominan elementos o componentes. Y estos elementos o componentes se dividen en dos grupos, ¿ya? No te olvides. Componentes internos del equipo de cómputo y los componentes externos. Los componentes internos, pues, son todos aquellos elementos, todos aquellos dispositivos que se encuentran dentro del case, que se encuentran dentro del gabinete o del chasis, ¿no? Que viene a ser pues el CPU. Y todos estos elementos que ustedes han mencionado, como es
en este caso el disco duro, la fuente de poder, la tarjeta de red, la tarjeta de video, la pila, entre otros, van conectados a la mainboard, ¿no? Todos estos elementos terminan conectándose a la mainboard, que viene a ser la placa base o la placa principal del ordenador, ¿no? Y es justamente dentro de la mainboard donde también voy a encontrar al procesador o microprocesador, ¿no? Que dicho sea de paso, pues es el encargado de llevar a cabo los diferentes tipos de cálculos, ya sean matemáticos, aritméticos, lógicos o estadísticos, se llevan a cabo a través de el microprocesador. ¿Ok? Muy bien, excelente. Bien, jóvenes, a continuación vamos a ver el siguiente video, atentos, y luego comentamos. En este vídeo vamos a hablar sobre los componentes de un ordenador y de sus utilidades. Quiero aclarar que este vídeo es un vídeo general, es decir, no voy a adentrarme mucho en los temas, ya que si no, la duración de este sería muy elevada. La idea general de la placa base es una estructura en la cual están conectadas todas las partes del ordenador. Es decir, vamos a poder encontrar conectados los discos duros, las tarjetas gráficas, las tarjetas de vídeo, las luces, los ventiladores, los procesadores, es decir, va a estar todo conectado. Por lo tanto, podríamos resumir su utilidad en mantener conectadas todas las partes del ordenador. La función de un procesador o microprocesador es la de interpretar instrucciones y procesar los datos de los programas. Su velocidad se mide en hercios, por lo que cuanto más hercios, más velocidad. Otro aspecto importante de los procesadores son los núcleos. Los núcleos van a actuar como factor multiplicador de los hercios, por lo que podemos llegar a la conclusión de que si tenemos un ordenador con 3 GHz por núcleo y ese ordenador tiene 2 núcleos, tendrá menor velocidad que uno con lo mismo número de 3 GHz por núcleo, pero que tenga 4, que tenga 8. El microprocesador va a estar siempre situado en el zócalo de la placa base, una estructura en la cual se inserta el procesador. La memoria RAM o Random Access Memory, lo que se traduciría como memoria de acceso aleatorio, es la memoria en la que el ordenador guarda los datos que se están utilizando en el momento presente, o sea, justo en ese mismo momento. El almacenamiento es considerado temporal, ya que los datos y los programas permanecen en ella hasta que el ordenador se apague. Por eso, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un documento Word y se nos apaga el ordenador, perdemos todos los datos, porque la memoria RAM es una memoria temporal. Eso sí, para guardar el documento había que guardarlo en la memoria ROM, que es lo que viene a ser el disco duro. Eso lo veremos ahora. Los discos duros se caracterizan por poder almacenar una gran cantidad de información. Por lo tanto, podríamos decir que su utilidad es la de almacenar información, de almacenar datos, por pequeños que sean. A diferencia de la memoria RAM, al apagar nuestro dispositivo, todo lo que se haya guardado en el disco duro permanecerá intacto. La unidad óptica o lectores de CD y DVD se encargan de, mediante un láser, leer y grabar archivos en forma de disco. La función de la tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo consiste en procesar la información que recibe y convertirla en imágenes que el monitor o televisión pueda mostrar. Podríamos resumir las tarjetas gráficas de dos tipos. Las tarjetas gráficas integradas, es decir, vienen con el procesador, aunque estas no sean de muy buena calidad. En el otro bloque podríamos denominar localmente como tarjetas gráficas aparte. Estas tarjetas normalmente son de mayor calidad y no están integradas en el procesador.
La fuente de alimentación, aparte de suministrar energía a nuestro equipo, también se va a encargar de transformar el gran voltaje que posee la corriente, es decir, los enchufes a los que conectamos el ordenador, en un voltaje bastante menor, ya que si no, nuestro ordenador se rompería. La caja o gabinete de un ordenador se va a encargar de proteger a este. También nos proporcionará los USB de la parte delantera de la caja y también nos proporcionará los conectores, como los del micrófono o altavoz. Aparte de la función protectora, otra de las funciones más importantes de un ordenador es la de la ventilación. Una buena caja siempre tendrá una buena ventilación, que evitará que nuestros componentes se quemen y se estropeen. Aparte, también evitará que se generen muchos ruidos y nuestro ordenador se apague porque sí. El proceso de ventilación de un ordenador se puede resumir en 3 fases. Primero, entra el aire frío por delante de la caja, que está señalado en color azul. Después, los distintos componentes como la fuente de alimentación, la tarjeta gráfica, el procesador, que está señalado en lila, generan calor. Ese calor más tarde se va a expulsar por la parte de atrás de la caja, que está señalada en color rojo. Entonces, al entrar aire frío y al pulsar aire caliente, va a haber un flujo continuo de aire fresco, el cual va a enfriar el ordenador, por lo que no se va a quemar ningún componente ni se va a estropear. Gracias por ver el vídeo. Si me podéis dejar un like lo agradecería, ya que es el primer vídeo que edito y que subo. Gracias, adiós. Bien. Luego entonces de haber visualizado el siguiente video, preguntamos, ¿no? ¿Cómo está compuesto entonces el ordenador? A ver, ¿algún voluntario? ¿Cómo está compuesto entonces el ordenador? Lo dijimos al inicio de la clase. Placa madre, ventiladores, tarjetas gráficas, memoria ROM, fuente de poder. Muy bien, Ángel Pérez, ¿no? Te escucho, Carlos. El disco duro. El hard disk, el disco duro. Ok. ¿Qué otro componente? El monitor. El monitor, muy bien. Ya. La laptop es el equipo, es un equipo, ¿no? Ajá. El case, la caja. La placa madre. La placa madre o la mainboard, ¿no? Sí, Ajá. la placa madre también que está compuesta. Ok, perfecto. Almacenamiento, profesor, donde almacena los datos. ¿El disco duro? Sí, disco duro. Ok, perfecto. Si no tiene eso, no hay cómo recuperar los datos que están guardados. ¿Cuál es la función, Ángel, del microprocesador? Se encarga de la parte lógica de procesar todos los datos que tenemos. Cuando hablamos de procesar datos, se refiere específicamente a Los códigos binarios con los que se programa. ya, 1 y ceros. perfecto. Ok. Los cálculos aritméticos, lógicos, matemáticos, ¿qué elemento o componente es el que lleva a cabo ese tipo de cálculo? El procesador. El microprocesador, muy bien. Ah. ¿Y quién direcciona las instrucciones para que lleve a cabo dicho cálculo? Es la parte lógica. Los software. El software, los programas. Muy bien, very good, excellent. Muy bien, jóvenes. Entonces, que quede claro que un computador está conformado por componentes internos y componentes externos. Todo lo que está fuera del case son considerados componentes externos. Todo lo que está dentro del case vienen a ser los componentes internos. ¿Estamos? Bien, veamos. Como primer componente interno tenemos, dice, el microprocesador, ¿no? El microprocesador, dice, es pieza clave, es la pieza fundamental de un equipo de cómputo, porque es aquí donde se va a realizar, donde se va a llevar a cabo los distintos cálculos o procesos
de los datos, para de esa manera el usuario pueda tomar, digamos, decisiones en base a la información que es procesada. Al microprocesador también se le conoce como el CPU, de las siglas Central Process Unit, la unidad central de proceso o la unidad central de procesamiento de datos. ¿Ok? Cuando hablamos de microprocesador, también es importante pensar en marca, ¿no? Y digamos que la marca pionera en el desarrollo de este tipo de hardware lo es la marca Intel, ¿no? Hay otras marcas, obviamente, pero se recomienda, digamos, de alguna manera, pues siempre usar, en este caso, Intel, dado que Intel es pionero en el tema de fabricación de microprocesadores. Creo que también hay que tener en cuenta los gigahertz de la computadora. Sí, también, correcto, así es. Y al final, pues, todos los componentes son los que van a permitir el funcionamiento del equipo, ¿no? Porque cada elemento, si nos damos cuenta, pues, ha sido creado para llevar a cabo un propósito, una finalidad, algo en específico. Claro, cada componente tiene una función específica. Tenemos otro componente que viene a ser la fuente de poder, también conocido como fuente de alimentación. Este dispositivo, ¿no?, está dentro del case y, dicho sea de paso, tiene una finalidad que es la de transformar la corriente eléctrica alterna a una corriente eléctrica continua. No nos olvidemos de que dentro de lo que viene a ser la energía eléctrica, nunca la energía eléctrica es continua, siempre es alterna, siempre tiene picos, tiene subidas, bajadas, caídas, ¿no? La energía eléctrica que nosotros usamos en casa es de 220 voltios, ¿no? Pero gracias a este componente interno, como lo es pues la fuente de alimentación, como lo es la fuente de poder, esta va a convertir esta energía eléctrica, ¿no?, esta corriente eléctrica alterna, pues a una corriente eléctrica continua y va a reducir, ¿no?, el voltaje de 220 voltios a 12 voltios. Es decir, la mainboard, o también conocido como la placa madre o placa base, trabaja solo con 12 voltios. Entonces, si nosotros, digamos, no existiera, por así decirlo, este componente interno, como lo es la fuente de alimentación, obviamente se va a terminar quemando la placa, ¿no? Y no solamente la placa, sino todos los componentes que estén conectados a ella. Tarjeta de red, tarjeta de memoria, tarjeta gráfica, en fin. Todos los componentes que están, digamos, conectadas sobre la mainboard, sobre la placa base, si no existiera este componente interno, como lo es el fuente de alimentación o fuente de poder, pues se terminaría dañando el equipo, ¿no? Se terminaría quemando. ¿Ok? Una consulta. Sí, te escucho, dime. Por falta de mantenimiento que pueda tener una fuente de poder, al momento de que explota la fuente, ¿también podrían quemarse los componentes internos de la computadora? Podría darse el caso. Todo va a estar en función de la cantidad de carga eléctrica que haya recibido la fuente de alimentación. Ah, ok, entiendo. Sí, depende mucho del voltaje que reciba. Has hecho una pregunta importante y eso me lleva a mencionar algo en particular. Se dice que nosotros como usuarios, aparte de usar nuestro equipo de cómputo, que dicho sea de paso, si es digamos, un ordenador de tipo desktop, en este caso de tipo mesa de escritorio, o computador de escritorio, como también le denominamos, aparte de que el case, ¿no?, que es, digamos, el gabinete, el chasis, que recubre, ¿no?, todos estos componentes internos, y que dentro de él vamos a encontrar a la mainboard, placa base, con todos los componentes internos que existen y que están conectados en él. También vamos a encontrar a la fuente de poder, es verdad. Pero se dice que nosotros como usuarios tenemos que tener otro
componente, otro dispositivo, ¿no? Conectado a nuestro equipo. El estabilizador. Correcto, mi estimado Ángel Pérez Valerio. Es correcto. Se llama estabilizador de energía, ¿no? El estabilizador, pues, es un dispositivo, ¿no?, que lo que hace es la función también de regular estos picos, estas subidas o caídas, ¿no?, que tiene, en este caso, la energía eléctrica, ¿no? O sea, alguien dirá, profesor, entonces no basta con la fuente de alimentación, no basta con la fuente de poder. En realidad, no. Como medida de seguridad, sería bueno que tú como usuario, si estás de repente trabajando, no sé, con un ordenador de escritorio, o inclusive si tienes tu notebook o tu laptop, trates de trabajar con un estabilizador, ¿ok? Como un componente adicional, como una medida de seguridad frente a estos picos que pueden haber de energía eléctrica y que podrían en algún momento quemar el equipo, ¿no? Sí, te escucho. Hay otro aparato que no recuerdo su nombre, pero sirve como batería para cuando se va la luz. Se va la luz y eso es lo que, la UPS, ahí está. Los UPS, correcto. Los UPS se usan mucho, mi estimado, sobre todo a nivel empresarial, te comento, porque una empresa siempre, digamos, no siempre, sino una empresa que tiene sus business process, que tiene sus procesos de negocio sistematizados. Cuando digo procesos de negocio desde el punto de vista de informática, sobre todo desde análisis de sistema, hacemos mención al business process en el sentido de procesos comerciales o procesos administrativos que suele tener una organización, dependiendo pues también del tipo de empresa, si es una pyme o MIPE, que ya está pensando en crecer, digamos, comercialmente, está obligada a invertir en tecnología, está obligada a sistematizar tus procesos de negocio, a sistematizar tus procesos administrativos, a sistematizar tus procesos comerciales. ¿Y eso qué implica? Que tiene que comprar hardware, que tiene que comprar equipos de cómputo, que tiene que comprar ordenadores de escritorio. Y si va a sistematizar los procesos de negocio, implica que va a tener que mandar a desarrollar un software o un sistema de información. Llámese un sistema de compras, un sistema de venta, un sistema de control logístico, un sistema de control de repente para lo que es el almacén de sus medicamentos, en el caso que fuera una clínica. Tendrá que mandar a desarrollar de repente un sistema para el control de las historias clínicas, un sistema para autogestionar las citas médicas, etcétera, etcétera. Todos los sistemas de información que mande a desarrollar esta empresa o en este caso esta clínica o este centro hospitalario, este hospital o lo que fuere, dependiendo del tipo de empresa que sea, pues va a tener que invertir en tecnología. Y no solamente es el hardware, sino también tendrá que invertir en software, en sistemas, que ya luego más adelante vamos a abordar ese tema también, el tema del software. Entonces, dentro de este tipo de empresas, más allá de los ordenadores de escritorio, también tiene que adquirir unos equipos especiales que se les va a denominar servidores. Y los servidores no son otra cosa que equipos de cómputo con ciertas características, ¿no? A nivel de espacio de almacenamiento, a nivel de memoria, digamos, mucho más robustos, mucho más estables que un simple ordenador de escritorio, para que tenga, digamos, la característica de ser un server, un servidor. Y frente a cualquier incidencia que se puede dar dentro de la empresa, como por ejemplo, una incidencia puede ser el corte se vaya la luz. Correcto, que se vaya la luz, el corte de la energía eléctrica, estos servidores no pueden quedar apagados, o sea, no pueden quedar inoperativos, ¿no? En sistemas existe lo que se llama la gestión de servicios informáticos, que hablamos pues ahí, por ejemplo, del tema de seguridad de datos y hablamos también del tema de seguridad informática, ¿no? Y también hablamos pues de incidencias, amenazas, riesgos de TI, riesgos de tecnologías de la información, etcétera, etcétera. Y hay un punto importante que mencionamos y decimos que
a nivel de servidores, a nivel de equipos, sobre todo los que son servidores, estos equipos no pueden quedar inoperativos, no pueden quedar inaccesibles, porque un servidor, ¿qué cosa va a contener? Sería la pregunta, ¿no? Que tú me hagas, profesor, ¿y qué cosa contiene un servidor? Por ejemplo, yo puedo tener un servidor de base de datos, puedo tener un servidor web, puedo tener un servidor de impresión, puedo tener un servidor de correo electrónico. El servidor es una máquina, es un equipo que va, digamos, a ser instalado, configurado para administrar cierto tipo de información, ¿no? Por ejemplo, se recomienda, sobre todo dentro del área de sistemas, que no todos los procesos estén centralizados en una sola máquina, sino que la base de datos que va a usar la clínica para el registro de pacientes, para el registro de los medicamentos, para el registro de las historias clínicas, pues esté en un servidor aparte, independiente al servidor web. Y el servidor web, ¿qué es? Es un equipo donde va a estar el sitio web, las páginas web, el website, todo el sistema informático que se va, digamos, a poner en funcionamiento para esa clínica, para ese hospital, para esa empresa, para esa organización. Entonces tendríamos dos equipos, el servidor de la base de datos y el servidor web. Si en algún momento, digamos, colapsa el servidor web, la base de datos va a seguir estando operativa, porque está en otro equipo, está en otro server. Lo mismo sucede con las cuentas de correo institucional que se le crean a los empleados dentro de una empresa, ¿no? Ese equipo, pues, es un servidor, ¿correcto? Y ahí voy a encontrar las distintas cuentas de correo que tienen que haber sido creadas para los distintos colaboradores que laboran en esa empresa. Entonces, si se cae el sitio web, si cae el servidor del sitio web, en este caso se apaga o queda inoperativo, pues debería de estar habilitado el servidor de correo electrónico, no debería de estar afectado, y no va a estar afectado porque está en otro equipo. Pero ¿qué pasa cuando se centraliza todo? ¿No? Ponen la base de datos, ponen el sistema web, ponen en este caso el servidor de correo electrónico, todo lo ponen en un solo equipo. Colapsa el equipo y simplemente no hay sistema de ningún tipo de servicio está habilitado. ¿Por qué? Porque han centralizado todo esto en un solo equipo, que no es, digamos, una buena praxis, no es una recomendación que se haga, sobre todo cuando una empresa pues pasa ya a la fase de sistematización de sus procesos. Y el UPS, que estás tú mencionando, pues es considerado como una especie de batería, ¿ok? Este dispositivo lo que hace es almacena energía eléctrica por un determinado periodo de tiempo. Hay UPS que te almacenan energía eléctrica para 2, para 4, para 6, inclusive hasta 12 o 24 horas. Ahora, esto varía dependiendo del modelo, dependiendo de la capacidad también del UPS. Y entre las distintas, digamos, versiones que existen, porque esto es hardware, el UPS es hardware, que quede claro, este dispositivo a manera de batería va a tener un costo y va a variar según las características que tiene pues ese tipo de equipo. Y todo empresario, digamos, que utiliza tecnología y más aún utiliza servidores, pues tendría que tener mínimo un UPS. Si se va la energía eléctrica y no se han generado los backups, no se han generado las copias de seguridad de la información que se tiene en el servidor, tendríamos un tiempo prudente de 1, 2, 3, 4 horas para poder generar los backups, las copias de seguridad y enviarlo de forma remota a la nube, al cloud, a través de una conexión con un equipo que no está físicamente dentro de esa red LAN, sino de que está en otro punto, ¿no? Geográfico. Por ejemplo, hay empresas que tienen sus sistemas de información, tienen su servidor de base de datos ahí en su empresa, pero los backups, las copias de seguridad están en Alemania, o están en Brasil, o están en Japón, o están en Canadá. ¿Por qué? Porque
su servidor remoto no está físicamente dentro de la misma empresa, puede estar en el extranjero incluso. ¿Estamos? Entonces, el UPS es un dispositivo que lo que hace es almacena energía eléctrica, son como una especie de baterías, para que me puedas entender, y como medida de contingencia, como plan de contingencia, y esto ya le compete específicamente al área de sistemas, tiene que proponer a la gerencia la adquisición de este tipo de hardware, para que en algún momento, cuando nos quedemos sin energía eléctrica, los servidores simplemente no queden inoperativos. O sea, simplemente no se queden sin luz, ¿no? Y puedan tener, digamos, la energía suficiente para poder de repente generar algún plan de mantenimiento o copias de seguridad, y es que lo requiere, en este caso, la empresa. El estabilizador, que quede claro que es un componente externo, que lo que va a hacer es también regular la energía eléctrica, dependiendo también de la cantidad, ¿no?, de voltaje que reciba. De alguna manera va a proteger el CPU, va a proteger los distintos componentes, porque si es una caída muy abrupta, lo máximo que podría hacer el estabilizador es que se queme y termina simplemente quemándose el estabilizador, pero no comprometería a los otros dispositivos, ¿no?, a los otros componentes que conforman el ordenador. Tengo otra pregunta. Sí. Siempre he escuchado que dicen sólido, híbrido. ¿Qué diferencia tiene entre sólido e híbrido? ¿Me hablas a nivel de hard disk, de disco duro? Disco duro. Ok. En el caso, por ejemplo, de los discos duros, se dice que hay una diferencia entre ambos, ¿no? Están, si bien es cierto, los discos sólidos y los híbridos. Uno de ellos, los híbridos, hay un tipo de disco que utiliza a manera de platos, ¿no? Son como unos platitos, y para que lean la información, como si fuera un tocadisco en este dispositivo, y estos platitos van girando y van leyendo los datos que tiene, por ejemplo, en el caso del disco duro, pues así es como funciona. En el caso del disco sólido se dice que es mejor, y de alguna manera la carga del sistema operativo, la carga de los programas y de cualquier tipo de tarea o rutina que tenga que hacer el equipo de cómputo, lo va a hacer mucho más rápido con un disco sólido, a tener pues un disco duro rígido, o también conocido como híbrido, ¿no? Pero el tema es el costo. En el tema de disco duro, en el tema de hard disk, un disco sólido pues es un poquito más caro, ¿no? Se dice que es mejor, es verdad, es mejor, dependiendo de la cantidad de datos que tengas, suele a veces lentearse, suele a veces retardar la carga del sistema operativo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero en algún momento, dependiendo de la cantidad de datos que tengas, tu máquina también se podría lentear, ¿no? Se podría, digamos, demorar más del usual la carga del sistema operativo. Inicia sesión, por ejemplo, y todavía se toma otros 5 o 10 minutos. Y dices, bueno, mi máquina, profesor, termina para que esté ya operativa, tengo que esperar como media hora. Entonces, la pregunta es, ¿y eso es porque tengo malware? ¿Tendré algún virus dentro de mi equipo? No, de repente el tema de la lentitud más que todo es por el disco duro. Tienes muchos archivos, o ya tienes, de repente está llegando al límite de la capacidad de su almacenamiento, y obviamente pues digamos que recarga el proceso de carga de datos, ¿no?, de la carga del propio sistema operativo. En ese caso pues se recomienda que se utilice un disco sólido. En el caso de los estabilizadores, pues sí, también hay toda una gama de estabilizadores dentro del mercado. Hay de diferentes tamaños, formas, modelos, y en ello pues también varía el costo, ¿no?, el precio digamos, del estabilizador. Hay, digamos, voy a decir, a ver,
casas, ¿sí? Podría decir casas o edificaciones que cuentan con una conexión llamado conexión pozo a tierra. No sé si ustedes han escuchado ese término, conexión pozo a tierra. Claro, Sí, claro. claro. Sí, ¿verdad? Ok. Y se recomienda generalmente cuando tú estás edificando tu casa o estás edificando de repente tu local o estás de repente, no sé, construyendo, ¿no? Parte de tu vivienda o parte de tu empresa, qué sé yo. Se recomienda, bueno, te lo va a recomendar el arquitecto o el ingeniero civil, que tengas dentro de tu casa una conexión pozo a tierra. Y aunque tú no lo creas, es muy importante que una edificación tenga ese tipo de conexión. La finalidad de una conexión pozo a tierra es que las posibles descargas de electricidad que se puedan dar a través de los tomacorrientes o a través de los bombillos, a través de repente, no sé, los interruptores que podamos tener en casa, o de repente tienes tu terma, o tienes de repente pues tu conexión, ¿no? Con agua caliente, en fin. En algún momento podría haber una sobrecarga de energía. Entonces, esta conexión pozo a tierra, que no es otra cosa que 1 metro cuadrado, básicamente, que es el espacio que ocupa, por 1,80 m o 2 metros de profundidad, tenga en el centro una varilla de fierro, perdón, de cobre, entre fierro y cobre, y que además esté recubierto todo este 1 metro cuadrado por tierra virgen o tierra de chacra, que también se le recomienda que sea, ¿no? Es decir, cuando dicen tierra virgen o tierra de chacra, se refiere a que sea pues una tierra donde no sea salitrosa, ¿no? Que sea una tierra pues adecuada. Se recubre esta conexión de pozo a tierra con ese tipo de tierra y se deja la varilla. Y cuando se hace la instalación eléctrica se coge uno de los polos y pues se termina conectando a esa varilla. Acuérdate que en la conexión eléctrica deben haber 3 cables, no solamente el positivo o negativo, ¿no? Hay uno más, creo que le llaman neutro, corríjanme si estoy mal. Hay 3 cables que generalmente deberían ir acompañados. Y no sé si ustedes han visto en algunos cables que incluso se utilizan en la computadora, estos cables para conectar el CPU al estabilizador, este cable que utiliza nuestro monitor. No sé si te has dado cuenta que en la entrada del cable tiene 3 conectores y no 2. ¿Te han dado cuenta? Claro, el tercero es para tierra. El tercero es para la conexión a tierra, ¿no? Pero a veces, ¿qué hace el usuario cuando no tiene un triple de 3 entradas? Lo rompe. Yo lo he roto. Lo ha sacado. Que compra un adaptador, profesor. Yo le compré un adaptador. Claro, tú eres más civilizado. Ok, claro, sí, sí, a veces hay usuarios que son un poquito más civilizados, ¿no? Un adaptado, un conector. Claro, como hay usuarios que dicen, no, esto no me sirve, esto, ¿para qué tiene un tercero, no? Simplemente agarra como muchos hacen, pues agarra un alicate de pinzas y ¡prac! Listo, ya está, solucionó el problema y lo conecta y ya funciona. Con la mano nomás, con la mano. Bien, entonces, sí, pues, y si te has dado cuenta, todos los artefactos tienen 3 puntas, ¿no? Para 3 conexiones, sobre todo en los enchufes. No sé si te has dado cuenta, las lavadoras, incluso un refrigerador, todos tienen 3, ¿no? Porque es cable positivo, negativo, y el otro que es el neutro, o que va, digamos, a la conexión de tierra. Entonces, se recomienda que en toda la instalación exista, pues, una edificación, ese tipo de conexión de pozo a tierra. Frente a una descarga, inmediatamente iría, ¿no? Toda esa sobrecarga de energía a través de ese tercer conector, iría directamente al subsuelo, ¿no? Porque está ya todo conectado. Y así, digamos, el usuario, la persona no terminaría, pues, teniendo ningún tipo de problema de sobrecarga o de sobrevoltaje, ¿no? Porque podría incluso hasta perder la vida, ¿no? En caso de que haya una descarga de ese tipo, ¿no? Pues bien, entonces, que quede claro de que un CPU, digamos, en este caso decimos CPU, pues al chasis, al case que conforma, pues, ¿no? Todos estos componentes internos.
¿no? A veces le decimos, ¿no? al case le decimos el CPU, pero en realidad es el case, ¿no? El CPU como tal es el microprocesador. O sea, el término CPU como tal es el microprocesador, porque de ahí vienen las palabras o las siglas en inglés Central Process Unit, unidad central de proceso. Entonces, voy a encontrar entonces allí, dentro del case, la fuente de poder o fuente de alimentación. ¿Ok? Repito, ¿cuál es su finalidad? Transformar la corriente eléctrica alterna de 220 a una corriente eléctrica estable, continua, como mínimo de 12 voltios. Digamos que 12 voltios es la capacidad que necesita de voltaje, pues la mainboard o la placa base o la placa madre para que pueda redistribuir la energía eléctrica a todos los componentes que están conectados sobre esa mainboard. 2, tenemos que también utilizar un estabilizador, ¿ok? Que nos permita, digamos, regular también las subidas o bajadas de la energía eléctrica, de tal manera, pues, que al tener nuestra laptop conectado a ese estabilizador o al tener nuestro CPU, nuestro ordenador también conectado a ese estabilizador, de alguna manera nos vamos a proteger de las subidas o caídas de la energía eléctrica. ¿Ok? Si tu casa o la edificación en la que tú vives, de repente el departamento en el que vives o la empresa en la que trabajas, tiene una conexión de pozo a tierra, créeme que con eso es más que suficiente. Ya no habría necesidad de tener, digamos, un estabilizador, ¿no? Hay usuarios que de repente no tienen ese tipo de conexión, entonces se les recomienda que sí o sí tengan, digamos, un estabilizador como primer dispositivo de conexión hacia el equipo de cómputo. ¿Ok? Y bien es cierto, se tiene ese pozo tierra que da una seguridad, ¿no? Contra de repente incendios, por la sobrecarga de energía. Eso significa de que al usar las computadoras se tendría que usar esos que tienen el enchufe que tiene tres huequitos. Correcto. Tres orificios en el enchufe, sí. Sí. Si tienes una conexión pozo a tierra, pues sí, se supone que toda tu configuración de red, toda la instalación de tu red eléctrica debe tener pues 3 cables, ¿no? O sea, por los tubos deben de pasar 3 cables y no solamente 2, porque por algo tienes tu conexión de pozo a tierra, ¿no? Ya no habría necesidad de anular, ¿no? De anular o quitar ese tercer conector de los enchufes. Exacto, o sea, no había sentido de anular. Claro, pues si no, si no, ¿dónde va la descarga? Pues, ¿no? Así es. Ya tengo otra duda, discúlpeme bien la pregunta. No entiendo cómo es un servidor, es un equipo extra, ¿cómo es ese el servidor? Como usted me estaba mencionando delante, o es que entendí mal, que sirve para almacenar, ¿no? Almacenar información, por ejemplo, como correos electrónicos. Me gustaría que me expliques cómo es un servidor y además si es para almacenar, por ejemplo, los correos electrónicos, ¿qué vendría a ser el Drive? Porque en el Drive también se puede almacenar, ¿o me equivoco? Cuando yo digo correos electrónicos, no me refiero a los emails que recibes como usuario, sino me refiero a las cuentas de correo. Un ejemplo, hace poco, saben ustedes que recién ingresado a esta casa de estudio, como es el Instituto Carrión, y yo hace tiempo, en algún momento, también trabajé para la corporación Wiener Carrión y tenía una cuenta de correo llamado ncastaneda@wienergrow. Creo que fue a ustedes, o no sé qué aula, les comenté que tenía esa deficiencia con el tema del acceso al Zoom, no podía jalar pues las salas, estaba yo un poco frustrado al inicio porque me habían programado un día lunes y era domingo y hasta las 2 de la tarde no tenía acceso digamos, a poder crear la sala. O sea, tenía acceso a la plataforma, tenía mi usuario y todo, pero no jalaba la cuenta de correo. Entonces, al parecer había un cruce. Entonces, ¿qué sucede? Que esa cuenta de correo, al parecer, existía en el servidor de correos que ellos tienen, esa cuenta como tal, existía, pero no estaba jalando la nueva cuenta que me habían asignado por parte de la marca Carrión.
¿no? Entonces, el área de soporte pues no me daba, no me daba atención y no habían anulado esa cuenta. Cuando hablamos de servidores, los servidores son equipos, son hardware, tienen también un sistema operativo, se les tiene que instalar un sistema operativo, pero el sistema operativo que se va, digamos, a instalar o configurar en ese tipo de equipo, en ese tipo de servidor, no va a ser un Windows 10, ni va a ser un Windows 8, ni va a ser un Windows 7. Hay que instalar un sistema operativo de tipo servidor. Los sistemas operativos como Windows 8 o como Windows 10 son sistemas operativos de tipo usuario, ¿ok? Los sistemas operativos de tipo servidor, en el caso de Microsoft, es Windows Server. Y tienes pues Windows NT, tienes Windows 2000 Server, 2003 Server, creo que ahora último es el 2017 o 2019 Server, a nivel de Microsoft. Otros servidores optan por instalar su plataforma en Linux, que es otra versión del sistema operativo. Entonces, por ahora, lo que yo quiero que quede claro es que un servidor, ya, una definición sencilla, es un equipo especial. ¿Ya? Es hardware, tiene también un disco duro, tiene sus componentes internos, externos, pero para que sea considerado un servidor, tiene que tener instalado un sistema operativo de la categoría de servidores, que repito, no es Windows 8, no es Windows 10, no es Windows 11, es Windows Server, y hay toda una gama de versiones de lo que es el Windows Server, que Microsoft recuerda que es quien fabrica estos sistemas operativos. A nivel de Microsoft, repito, hay dos grupos, sistemas operativos de tipo usuario y sistemas operativos de tipo servidor. Para que una máquina, para que un ordenador, mi estimada Segura, sea considerado dicho equipo como servidor, lo primero que tiene que tener instalado es un sistema operativo de tipo servidor, para que sea considerado ese equipo como un server, como un servidor. Ahora, cuando hablamos de servidores, hay tipos de servidores. Hay servidores de base de datos, hay servidores web, hay servidores de impresión y hay servidores, por ejemplo, de correo. Cuando yo digo servidor de correo, ¿qué significa? Que dentro de ese equipo de cómputo van a tener que instalar y configurar un domain. ¿Qué es un domain? Un dominio. ¿Y qué es un dominio? Un dominio pues viene a ser una URL que se le va a asignar a la empresa. Por ejemplo, www.datinetdelperú.com.p. Ese es su dominio. El dominio web de la empresa o de la clínica, ¿no? O de la veterinaria o de repente, no sé, del centro de salud, por decir, ¿no? Es www, ¿no? Viene un nombre, .com.p. En el caso de los institutos o universidades, si tú te has dado cuenta, la gran mayoría de ellos, sus cuentas de correo terminan en la extensión .edu.pe. Y edu viene de educación, PE viene de la página de Perú. Entonces, porque es el sitio. Entonces, el dominio es la suma de varias palabras. La www, el nombre del dominio que quieren asignarle a esa empresa, y luego la extensión, .com, .com.p o .edu.pe. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí estamos claros? Todo claro. Ustedes tienen una cuenta institucional, en el caso de Carrera. Claro. Ya, ok. Entonces, estén atentos a lo que estoy explicando. Escucha. Entonces, mi cuenta de correo electrónico que me han creado, profesor, a mí como estudiante, tiene un nombre. Sí. Y usted me ha dicho que también tiene un dominio. Sí. También conocido como extensión. Sí. ¿Cuál es cuál? Fácil. Del arroba a la izquierda es tu nombre. Es el nombre de tu cuenta. Parte del nombre de tu cuenta. Del arroba a la derecha es la extensión del tipo de dominio
a la cual pertenece esa cuenta de correo. ¿Estamos de acuerdo? ¿El dominio cuál es? Acarrión. Pero no solamente es Acarrión, es acarrión.edu.pe. O sea, todo eso es parte de su dominio. El dominio es un nombre que se crea para el cloud, para la nube. Para que me entiendas, es como el DNI de una empresa en la internet. Es como su DNI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo digo de la arroba a la izquierda, el nombre de la cuenta, es porque justamente te han asignado ese número o ese código en función a lo que el área de sistemas ha determinado. En el caso de los docentes, es el primer nombre, punto, el apellido paterno, y luego sigue arroba y todo el dominio que ellos tienen. Entonces, estas cuentas de correo, ¿dónde las crean? En un programa. Este programa, atención segura, este programa se tiene que instalar y configurar en un servidor. Y este servidor se denomina servidor de correo, que es el equipo de cómputo donde hay un programa especial donde van ahí a crear todas las cuentas de correo institucional, todas las cuentas de correo del personal, de los empleados que trabajan dentro de dicha empresa, dentro de dicha institución o dentro de dicha organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? A eso se le denomina servidor de correo. No estoy hablando de mi Gmail, de mi Hotmail, no. Es otra cosa. Es tu fuente de correo. El servidor de correo es el equipo que va a soportar, que va a almacenar todas las cuentas de correo de todos los empleados de esa empresa. Y toda la mensajería y todos los mensajes que ustedes envían dentro de ese dominio, @acarrion.edu.pe, dentro de todo el dominio corporativo, ¿dónde crees tú que están almacenados? ¿En dónde? Dentro de ese servidor. Very good. Ok, ya lo entendió, ya lo captó. Así es. ¿Ustedes han escuchado el término auditoría? Sí, algo parecido. ¿Qué Creo que entienden ustedes por auditoría? creo que auditoría viene a ser algo así como un control, un repaso de algunas cosas en específico, ¿no? Cuando ella te pide tu celular y te dice, préstame tu móvil. No, no se lo doy. No, tampoco. Ah, bueno, hay políticas, hay controles. Le llamamos políticas de seguridad. ¿Correcto? Claro. En informática existe eso, políticas de seguridad, medidas de seguridad, controles de seguridad. ¿Estamos? Claro. ¿Se entendió el término auditoría? ¿Quedó claro qué es la auditoría? Sí, licenciado. Perfecto. Sí, Es licenciado. supervisión, monitoreo, control. Y hay tipos de auditoría. Auditoría financiera, auditoría contable, auditoría médica. Y en el mundo de los sistemas, en el mundo de la informática, ¿no hay auditoría? ¿Qué dicen También ustedes? la hay. Sí. Hace poco, hace algunos años atrás, no, voy a ser breve nada más y con esto termino, hubo un caso sonado en Perú, ¿no? Los famosos petroaudios. Y, ¿no? Fuiste tú, fui yo, fue él, yo no fui, fue Tete, y todo era, ¿no? Un redireccionamiento de culpabilidad entre diferentes actores. ¿Qué dijo la fiscalía? No hay problema. Auditoría informática. Me llevo tu laptop y ahí voy a encontrar todo. Voy a encontrar las cookies, voy a encontrar los inicios de sesión y las cuentas de correo que probablemente tú hayas enviado. Y si estás usando, atención, si estás usando una cuenta corporativa, la cuenta de tu empresa o la cuenta de tu instituto o de tu universidad, toda la información que tú envías a través de esta cuenta de correo está siendo almacenado esos correos en el servidor de correos de tu empresa. Así que ten cuidado con lo que envíes. Sobre todo si es no un sabía, correo ¿no? corporativo.
Interesante. Porque quien te va a chantajear es el departamento de sistemas, dependiendo de qué información hayan detectado que estás enviando a través de la cuenta corporativa. Porque lo van a encontrar en el servidor. Porque cuando tú adjuntas una fotografía, un video, ¿dónde crees tú que se almacena eso? ¿Dónde termina almacenados? En un servidor, en el servidor de correo de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, sí, hay que tener, por favor, mucho cuidado cuando envían información con una cuenta que no sea tu correo personal. Por eso se llama correo personal, porque es personal, es private, es privado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entendido. Muy bien. ¿Segura? Correcto, correcto. ¿Segura? Segura, muy segura. Perfecto, muy bien. Entonces, hay que tener cuidado. Tú estás de repente trabajando en la clínica, estás haciendo tus prácticas, te dieron tu cuenta de correo. Cuidado con enviar los medicamentos de un paciente a otro. Cuidado con transferir información confidencial, sensible a otra cuenta o de correo que no sea la institucional. Mucho cuidado. Porque quien va a hacer auditoría, quien va a agarrar la lupa y va a mirar esas cuentas de correo, es el área de sistemas, porque es el área de sistemas quien hace siempre auditoría informática. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí queda grabado todo en ese servidor de correo. Todo lo que tú envíes y recibes, queda una copia allí. Así que ten mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Otro componente interno es la memoria RAM. Efectivamente, la memoria RAM es la que da paso obligado, dice la información, ¿no? Donde se maneja lo que se está viendo en pantalla. La memoria RAM viene de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Tú estás trabajando con Office y no guardaste el archivo y sin querer apagaste tu máquina, ¿no? Si estás con una laptop no hay problema, tienes tu batería, no pasa nada, la máquina, ¿no? Se va la luz, tu máquina sigue encendida porque tienes batería incorporada a la laptop. Perfecto. Pero si estás trabajando con un ordenador de escritorio y se va la luz, se fue la energía eléctrica, ¿qué pasa con ese documento de Word? ¿Qué pasa con ese archivo de Excel? ¿Qué pasa con esa presentación que estabas editando, que estabas creando? ¿Se almacenó o se perdió? Se perdió. Se perdió. ¿Qué pasó? Hi, hippie hi. Adiós. Adiós archivo. Entonces la memoria RAM es de almacenamiento nada más. Es almacenamiento en buffer. Es el o también buffer. ayuda en los procesos. No. La memoria RAM lo que hace es toda la data que tú tienes está siendo almacenada, digamos, de forma volátil. Queda en buffer. Pero no se almacena o no se guarda físicamente la información. Recuerda que tú hablaste hace un momento del sistema binario, ¿correcto? Claro. Ceros y uno. En informática ya sabemos que todos los archivos, ¿no? Todo en informática es sistema binario, punto, ceros y uno. Y en ese sentido, claro, cuando tú tienes un archivo y no se guarda físicamente en la memoria ROM, no en la RAM, sino en la ROM, ROM, los datos se han perdido. Más aún si no guardaste el archivo, porque se apagó la máquina, se cerró el programa, etc. Y más aún si tu Office no tiene configurado la opción de autorrecuperación de documentos. Hoy en día ya se puede configurar eso, no pasa nada, cerré el Word, abro de nuevo y ahí está mi archivo. Me ha generado automáticamente Word una copia, un archivo copia de lo que he trabajado. A pesar de que estaba en RAM, internamente el programa ha creado una copia, ¿no? Archivo autorrecuperable. Y me dice, ¿deseas recuperar? He detectado, ¿no? A tal hora que, ¿no? Tú le dices que sí y recuperas la información. Y ni bien la recuperas, ya la tienes que guardar. Y cuando lo guardas físicamente en el disco duro, va al sector de la memoria ROM. Y listo, ya pasa al disco duro y el archivo finalmente quedó guardado.
¿Y en qué ayuda a la CPU la capacidad que pueda tener la memoria RAM? Porque hay memorias RAM de 8 gigas hasta de 100 gigas. Correcto, sí. Recuerda que para cargar un programa, cuando tú abres Word, cuando tú abres Excel, ocupa espacio de memoria. Y ese espacio de memoria se tiene que cargar localmente, en buffer o en caché. De ahí viene el término de la memoria caché. Pero es un espacio temporal, por así decirlo, hasta que el programa carga. Una vez que ya carga del todo, ya se libera ese espacio. El que sea de 8, de 16 o 32 es la capacidad que va a tener este componente interno, ¿no? Digamos, para darle un poco de respiro, por así decirlo, al ordenador, al cargar diferentes ventanas o al cargar diferentes programas. Recuerda que nosotros, como usuarios, no trabajamos con una sola ventana, trabajamos con 2, 3, 4 ventanas, lo que significa que nuestro ordenador, a través del sistema operativo, trabaja, hoy en día, dicho sea de paso, los sistemas operativos, la gran mayoría trabajan bajo el sistema multitarea, porque podemos ejecutar varias tareas a la vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entendido. Ok. Otro elemento interno es el ventilador o disipador, ¿no? Estos ventiladores, dice, tienen como finalidad, tienen como función refrigerar el equipo, ¿no? Refrigerar, en este caso, el equipo de cómputo. Para ser más específico, pues todo lo que está dentro del gabinete, todo lo que está dentro del case o chasis, necesita que estos elementos, estos componentes internos, en algún momento sean refrigerados. ¿Por qué? Porque estos componentes también tienden a recalentarse, ¿no? Dependiendo también de cuánto tiempo esté el equipo de cómputo encendido. Y obviamente, pues, va a recalentar. Y tiene que ser oxigenado, por así decirlo, enfriado esos componentes. Para eso existen los ventiladores. Si no, pues, se va a terminar incendiando, ¿no? Y si tú te has dado cuenta, así es. Si tú te has dado cuenta, la gran mayoría de case o CPUs tienen más de un ventilador. Incluso las hay refrigerante líquido. Sí, e incluso hay de doble entrada, ¿no? Lo tienen en la parte, a veces depende también del modelo de chasis. Algunos lo tienen en la parte delantera y la parte trasera, o en la parte lateral y trasera, porque en la parte frontal o lateral ingresa, absorbe aire frío, y por la parte trasera o posterior del CPU pues expulsa el aire caliente, y eso gracias a estos ventiladores o disipadores. ¿Estamos claros? Siguiente, la pila de litio. La pila de litio es otro componente interno que lo que va a permitir es, en este caso, conservar la fecha y hora del equipo de cómputo. Es casi como si fuera una moneda, ¿no? No sé, de 10 o 20 céntimos, ¿no? Tiene ese tamaño, pequeñito. ¿Y solamente para eso sirve? Porque, bueno, creo que hay casos en los que la batería se le acaba la carga y la computadora no prende. ¿Me hablas de la pila de litio? Claro, sí, de la pila de litio. Ya, bueno, la pila de litio básicamente su función es para el tema de la hora. Es decir, la fecha y hora del computador se configura y es este elemento el encargado de llevar el control, el registro ok, entiendo. del tema de la fecha y hora. Que pueden existir otros componentes con otros materiales, sí, definitivamente puede ser. ¿No? Esto sí, no te digo que no. Pero como tal, pues, esa es su función, ¿no? Pila de litio. Bien, también tenemos las tarjetas de expansión, ¿no? Hay algunas tarjetas que pueden ser conectadas también a la mainboard, por ejemplo, una tarjeta de red, una tarjeta de video, ¿no? Y eso también va a depender del modelo de la mainboard. Hay mainboards que son integradas y otras que son no integradas, ¿no? De repente tú me dices, profesor, he comprado mi ordenador de escritorio, pero no lo he comprado directamente en tienda. Yo estoy armando mi propio CPU.
Poco a poco estoy comprando mis componentes. Yo mismo voy a ensamblar mi máquina. Perfecto. Entonces de repente ya tú has comprado todos los componentes y has comprado tu tarjeta de red, ¿no? Tarjeta de red para tu conexión con cable. Pero de repente pasa el tiempo y te mudas, no sé, a otro lugar, otro lugar de trabajo, otra, no sé, otra vivienda, y de repente ahí la conexión a internet no es, digamos, alámbrica, sino es inalámbrica, vía Wi-Fi. La pregunta es, ¿y ahora cómo conecto mi internet a mi CPU? Si mi tarjeta de red era con conector de cable, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hago con esa tarjeta de red? ¿La podré utilizar o la tengo que cambiar? Cambiar. Cambiar a una tarjeta de red inalámbrica. Inalámbrica, que tiene atrás como una antenita, ¿cierto? Ahí está, para que capte la señal, ¿no? Claro, va a depender pues también, ¿no? De qué tipo de tarjeta tengas y también de la característica de tu mainboard, ¿no? Para ver si lo podemos adaptar, si podemos ponerle una tarjeta de red inalámbrica. Muy bien, también tenemos la unidad de CD o DVD, otro componente interno, que gracias a él podemos reproducir los diferentes discos o CDs o DVDs, y poder tranquilamente leer los datos que tenga un CD o un DVD, y para eso pues necesito ese componente. Sin ese componente no voy a poder leer ningún CD o DVD o Blu-ray, no sé, por último, ¿no? Existen, jóvenes, dos tipos de CDs, los CDs normales o también los CDs regrabables, ¿no? Un CD, por ejemplo, regrabable es aquel que te da la capacidad de poder grabar datos, aunque coloquialmente decimos quemar, podemos quemar datos más de una vez. Y para eso pues tenemos esta unidad. El disco duro ya sabemos que es la unidad que nos va a permitir el almacenamiento físico de los datos, de los archivos, de la información que manejemos como usuario. Y este dispositivo es el único que almacena los datos y que no necesita tener, digamos, energía eléctrica siempre. Basta que tú guardes ahora, apagas el equipo y tu archivo, cuando enciendas tu máquina, lo vas a encontrar ahí, porque se ha guardado en el sector de la memoria ROM. ¿Estamos? Bien. Ok, jóvenes. Entonces, estos son algunos de los componentes internos, digamos, los más importantes, por así decirlo, que hemos mencionado el día de hoy. Antiguamente existía lo que se llamaba la disquetera, no sé si se acuerdan, ¿no? Que se usaba para poder leer los famosos disquetes, ¿no? Pues bueno, hoy en día ya no existe la disquetera. Es bien raro o poco común encontrar un CPU que tenga, pues, ¿no? Una disquetera. Ok, jóvenes, ¿cuál es el logro o propósito de esta sesión? Que ustedes como estudiantes puedan identificar las diferencias entre software, que puedan ustedes identificar cuáles son las diferencias entre los distintos programas que existen y cuáles son los elementos de hardware, así como también los periféricos de entrada y salida de datos. ¿Cuál es el temario para el día de hoy? Bien, vamos a hablar todo lo referente al software. Vamos a definir qué cosa es el software. ¿Existen tipos de software? Sí. Existen, por ejemplo, los sistemas operativos. Están los software de programación. Están las aplicaciones informáticas. Y están también las aplicaciones de gestión. Cuando hablamos de sistemas operativos, pues estamos hablando del primer programa a instalarse en un equipo de cómputo. Que existen diferentes, digamos, versiones y marcas, los hay, ¿no? Por ejemplo, Apple, la marca Apple tiene su propio sistema operativo, Mac OS. La marca Microsoft tiene como versión a Windows, que lleva por nombre Microsoft Windows, es sus distintas versiones que ha creado a lo largo de la historia.
Y también están los sistemas operativos free, cero costo de licencia, como lo es Red Hat Linux, Ubuntu, entre otros. Hay toda una gama de sistemas operativos también, que ya luego lo veremos más adelante. Vamos a ir profundizando poco a poco. Cuando hablamos de software de programación, estamos hablando de aquellos programas que existen y que van a permitir la creación de nuevos software. Por ejemplo, si hablamos de software de programación, puedo hablar de NetBeans, puedo hablar de Eclipse, puedo hablar de Visual Studio, puedo hablar de Power, en este caso Power Builder. Si voy un poquito más atrás en la historia, podría hablar de VisualCompos Pro. Entonces, los software de programación son programas que se han creado para dentro de esos programas, a través de algoritmos, a través de códigos de programación, poder crear nuevos software, poder crear nuevos sistemas. ¿Ok? Están también las aplicaciones informáticas, que es un grupo de programas que han sido creados para llevar a cabo tareas específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres editar una foto? Utiliza Photoshop. O quieres crear un calendario, utiliza CorelDRAW. ¿Quieres generar tablas dinámicas, gráficos estadísticos? Utiliza Microsoft Excel. ¿Quieres crear currículos vitae, combinar correspondencia, generar informes? Utiliza de repente Microsoft Word. Si hablo de tecnología Microsoft. Porque si hablo de Linux como sistema operativo, también tiene su propio Office, el famoso Open Office de Linux. ¿Ok? Entonces, que quede claro que hay un grupo de programas que han sido creados para llevar a cabo tareas específicas. Y a ese grupo de programas se le conoce como aplicaciones informáticas. Y las aplicaciones de gestión son programas que ayudan a gestionar diferentes documentos, a organizar archivos, ¿no? Dentro de una plataforma, ya sea de escritorio o web, ¿no? Hay aplicaciones de gestión de recursos humanos. Y dentro de lo que es el hardware, como definición, pues viene a ser la parte física, la parte tangible del computador, y aquí encontramos pues, los distintos dispositivos o periféricos de entrada y salida de datos. Tenemos los periféricos de entrada de datos, tenemos los periféricos de salida de datos, y también tenemos los periféricos mixtos o bidireccionales, que facilitan la entrada y salida de la información. Si hablamos de software, si hablamos de programas, decimos entonces que el software, que quede claro, es la parte lógica de nuestro computador. El software es el conjunto de programas, es el conjunto de rutinas o tareas que van a permitir a la computadora llevar a cabo, realizar diversas actividades, diversas tareas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el software? Es la parte lógica, ¿no? De nuestro ordenador. El software dice, ¿es la parte lógica del computador? Sí. Y aquí vamos a encontrar todos los programas y aplicaciones informáticas que actualmente existen en el mercado. Las cuales, pues, obviamente son instaladas en un equipo de cómputo. ¿Para qué? Para ejecutar a través de estas aplicaciones todos los procesos del sistema informático. Se trata, pues, del material no tangible del equipo de cómputo. Eso es el software. Material no tangible del equipo de cómputo. El software, entonces, son las aplicaciones informáticas que sin ellas los ordenadores no podrían realizar su labor de procesamiento y almacenamiento de la información. Que quede claro que el procesamiento y el almacenamiento de la información se va a realizar a través del uso de software, a través del uso de los programas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, continuamos. El software, entonces, es un elemento imprescindible para cualquier sistema informático o cualquier sistema basado en informática. Pues sin él
simplemente el ordenador no funcionaría. Es el software quien brinda las órdenes que indica qué debe de hacer cada computador. ¿Qué es lo que tiene que realizar cada equipo de cómputo? Se hace a través del software, se hace a través del programa. Profesor, si yo quiero trabajar entonces con Excel o yo quiero de repente acceder a mi correo electrónico, lo primero que tengo que hacer en mi equipo es encenderlo, ¿correcto? Sí. ¿Y cuál es el primer programa que carga el equipo de cómputo? ¿Cuál es? ¿Quién me da la respuesta? El sistema operativo. Excelente, muy bien. El sistema operativo es el primer software a instalarse y a ejecutarse dentro de un equipo de cómputo. ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Muy bien, seguimos. Entonces, nos dice pues que un ordenador sin programas, sin el uso de software, sería simplemente un equipo totalmente inerte y sin ninguna función. ¿Por qué? Porque al no tener los programas instalados, el equipo de cómputo simplemente es un conjunto de cables, un conjunto de dispositivos o periféricos que están conectados entre sí a través de la mainboard, pero que sin la instalación, en este caso, del sistema operativo, que es el programa principal a instalarse en un equipo de cómputo, pues simplemente no tendría el funcionamiento que debe tener un equipo. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, jóvenes, es el software quien va a ordenar todo el material, que va a reconocer y asignar la función y las características para que todo el ordenador como tal funcione en su conjunto. Profesor, ¿existe una clasificación en cuanto a los tipos de software? ¿Existe una clasificación en cuanto a los tipos de programas? Sí, sí los hay. Sí hay una clasificación. Existen los softwares de sistema, que es indispensable para que el hardware funcione de manera correcta, de manera idónea. ¿De qué está hablando, profesor? Del sistema operativo. El sistema operativo es un programa, es un software. ¿Que es necesario? Por supuesto que es necesario. ¿Que es indispensable? Por supuesto que es indispensable. Porque a través del sistema operativo, dependiendo de qué versión hayas elegido tú como usuario, instalar y configurar en tu equipo de cómputo, es el que te va a permitir el funcionamiento de tu equipo, gracias al uso de este software, gracias al uso del sistema operativo, o software de sistema, como también se le conoce, porque es a través de él que la unidad central de proceso y los periféricos que se encuentran conectados van a poder funcionar, ¿no? Recuerda que el sistema operativo pues es el que va a dar las órdenes, el que va a administrar y gestionar el hardware a través de su plataforma. Si hablamos de ejemplos de sistemas operativos, tenemos a Windows, que pertenece a Microsoft, y tenemos a Mac, la Mac OS, que pertenece, por ejemplo, a Apple. La importancia de un software de sistema o un sistema operativo radica en que establece la conexión entre el usuario y el ordenador, facilitando así pues las tareas vinculadas con el mismo. Otra categoría, jóvenes, de programas que existen actualmente se llaman los software de programación. Los software de programación son un conjunto de programas que han sido creados para que a través de esos programas se puedan crear nuevos programas. Sí, pero ¿qué se requiere aquí? Se requiere de conocimientos de programación de sistemas. Se requiere del conocimiento de algoritmos, ¿no? Para poder crear estos sistemas se hace mediante código.
¿Quién codifica? ¿Quién crea estos algoritmos? El especialista de sistemas. En este caso, el ingeniero de sistemas o el técnico en sistemas debe de saber programación, va a poder crear estos nuevos programas a través del uso de cualquiera de las distintas versiones de software de programación que existen. La importancia del software de programación radica en que hace posible el desarrollo de nuevas aplicaciones, por lo que su función es elemental para el desarrollo de la informática y de los diferentes programas que se quieran crear a través del uso de los softwares de programación. Dentro de esta categoría vamos a encontrar editores o compiladores que nos van a permitir justamente crear estos nuevos sistemas. Otro tipo de software, tenemos aquí a los software de aplicación, como por ejemplo está Microsoft Office, Google Chrome, Mozilla, de repente AutoCAD, Photoshop, Adobe Reader, ¿no? Camtasia, Filmora, en fin, una serie de programas de diferentes tipos. A esos programas se les llama o se les denomina software de aplicación. Dentro de este tipo de software podemos encontrar diferentes herramientas que incluyen desde bases de cálculo, programas de empresa, programas de diseño, programas de edición y creación de videos, edición y creación de imágenes, etcétera, etcétera. Su ámbito es muy amplio y abarca la ofimática y abarca también editores de texto, programas que permiten realizar diversas funciones enfocadas hacia el ámbito recreativo, funcional e inclusive laboral. Veamos ahora cuáles son las partes de un ordenador. Ya lo hemos visto. Tenemos lo que es el hardware y el software. ¿Qué es el hardware? Pues es la parte física, son el conjunto de componentes internos y externos que conforman el equipo de cómputo. También conocido el hardware como material tangible de un ordenador, de una máquina electrónica, como lo es el computador. El software, en tanto, vienen a ser los programas, viene a ser la parte lógica del ordenador, y aquí pues vamos a encontrar toda una gama de aplicaciones informáticas o de programas que actualmente existen en el mercado y que se hace uso para el funcionamiento de nuestro equipo de cómputo. Periféricos o dispositivos. ¿Y qué cosa es un periférico o qué cosa es un dispositivo? Pues un periférico es la denominación genérica para designar al aparato o al dispositivo auxiliar o independiente que vamos a conectar hacia la mainboard o hacia la placa madre o placa base de nuestra computadora. Un ejemplo, el mouse. El mouse es un dispositivo periférico. Otro ejemplo, el teclado. Otro ejemplo de dispositivo o periférico, la cámara web, etcétera, etcétera. Entonces, que quede claro que los periféricos o dispositivos son también denominados unidades o dispositivos de hardware, a través de los cuales el equipo de cómputo se comunica con el medio exterior y también va a comunicar a los sistemas que almacenan, ¿no?, o archivan la información, sirviendo incluso algunos dispositivos o periféricos a manera de memoria auxiliar de una memoria principal. Un ejemplo, un pendrive, una memoria USB. Otro ejemplo de dispositivo periférico de almacenamiento de datos, un disco duro extraíble. ¿Me dejo entender? Entonces, que quede claro que todos los elementos, que todos los dispositivos o periféricos son hardware. Y estos dispositivos o periféricos pueden ser independientes, pueden ser dispositivos auxiliares
que van a estar conectados al equipo de cómputo, para ser más específico, a través de puertos. Y estos puertos se ubican en la mainboard, en la placa madre o la placa base, como también se le conoce. Estos dispositivos o periféricos, jóvenes, también se clasifican en dispositivos o periféricos de entrada de datos, dispositivos o periféricos de salida de datos y los dispositivos o periféricos mixtos o bidireccionales. Cuando hablamos de los dispositivos o periféricos de entrada de datos, hacemos referencia a todos aquellos dispositivos que van a facilitar el ingreso de datos, el ingreso de información hacia el ordenador, y que estos datos finalmente van a tener que ser almacenados, procesados dentro del equipo de cómputo. Y para ser mucho más específico, el procesamiento de la información se va a hacer a través del CPU, a través del Central Process Unit, a través de la unidad central de procesamiento de datos, también conocido como microprocesador. A pesar de que el término periférico implica a menudo el concepto de componente adicional, pero no esencial, muchos periféricos son elementos fundamentales, principales para un sistema informático. No obstante, al ser de las fuentes primordiales de entrada, se pueden considerar como elementos externos del sistema. También se dice que un dispositivo de entrada es cualquier periférico, cualquier dispositivo que es hardware y que va a estar conectado al ordenador, y que al final pues termina formando parte del equipamiento del equipo de cómputo, utilizado generalmente para proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de información. Los periféricos de entrada y salida componen la interfaz del hardware. Ejemplos de periféricos de entrada: tenemos el mouse, tenemos el teclado, tenemos el escáner, tenemos al micrófono, tenemos a la palanca de control de mando, también conocido como joystick, o al controlador de video, de videojuegos, como lo es un gamepad. Que todos estos componentes pues van a estar conectados al ordenador y que son controlados, atención, por el microprocesador, porque es el microprocesador que va a permitir el control de todos los dispositivos de entrada que estén conectados al computador. Mientras que los dispositivos o periféricos de salida de datos son aquellos que reciben la información de la computadora y su función es eminentemente receptora, y por ende están imposibilitados para enviar información. Entre los dispositivos de salida más populares, más conocidos, tenemos a la impresora, el plotter. El plotter es como una impresora pero gigante, escala. Se utiliza para imprimir gigantografías o banners publicitarios, lo hacen a través de esta máquina, denominado plotter, que es finalmente un dispositivo de salida de datos. Puede ser también como dispositivo de salida el proyector multimedia, el monitor o la pantalla. Dentro de los periféricos mixtos o bidireccionales de datos, son aquellos dispositivos o periféricos que van a facilitar la comunicación e interacción entre dos o más computadoras, entre dos o más ordenadores. Y para esto pues se requiere de un periférico externo a la computadora, permitiendo así la interacción con otras máquinas o con otros ordenadores, ya sea para trabajar en conjunto o para poder enviar y recibir información. Por ejemplo, acá tenemos el pendrive, la memoria USB, el disco duro extraíble, el router, el módem,
la pantalla táctil. Todos estos dispositivos son conocidos como dispositivos mixtos o bidireccionales. ¿Por qué? Porque facilitan la entrada y la salida de datos. De esa manera, pues, jóvenes, mira, es como se agrupan estos dispositivos, ¿no? Dispositivos de entrada, teclado, escáner, micrófono, cámara web, el joystick, ¿no? Esta palanca de mando, sobre todo para videojuegos. Todos estos son dispositivos de entrada. Los dispositivos de salida, los parlantes, el sintetizador de voz, la impresora, el monitor, el plotter, ¿no? Son dispositivos de salida. Y los mixtos generalmente son aquellos que facilitan no solo la entrada, sino también la salida de datos. Por ejemplo, una pantalla táctil, ¿no? Que utiliza tecnología touchscreen. También tenemos a los dispositivos de almacenamiento de datos como un disco duro extraíble o un pendrive o un disco duro normal, ¿no? También podemos citar aquí al módem o al router, que también están dentro de la categoría de dispositivos o periféricos mixtos o bidireccionales. Vamos a definir ahora, jóvenes, qué cosas son las impresoras. Una impresora es un dispositivo o periférico de salida de datos por excelencia del equipo de cómputo, del ordenador, que va a permitir reproducir una gama permanente de textos o de imágenes o de gráficos que pueden estar almacenados en documentos, ¿no? En formato digital, en formato electrónico, y que al ser impresos, pues obtenemos la información ya de forma física a través del uso del papel. Algunos tipos de impresoras utilizan cintas, otros utilizan cartuchos de tinta, otros utilizan tecnología láser o tecnología de plástico, por ejemplo, en el caso de las impresoras de 3D o impresoras de tercera dimensión. Veamos, dentro de lo que son los tipos de impresoras, jóvenes, tenemos las impresoras matriciales, las impresoras entonces de inyección a tinta, las impresoras láser, las impresoras tiqueteras y las impresoras de 3D. La imagen que tú ves en pantalla, pues esto es una impresora matricial. Utiliza una cinta, ¿no? Para que pueda imprimir y un cabezal, en este caso, mecánico. Si hablamos de las impresoras matriciales, como puedes observar aquí, pues son estas de acá. Acá tenemos, por ejemplo, en la marca Epson, ¿no? Una impresora matricial. Su consumible, pues es una cinta. Hay, en este caso, impresoras de tipo monocolor, es decir, solamente imprimen a blanco y negro, ¿no? Y el tamaño de papel que utilizan, pues es A4. Mientras que las impresoras de inyección de tinta utilizan, en este caso, tinta como lo es el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Hay impresoras de inyección de tinta que solamente van a poder imprimir, pero también están las impresoras multifuncionales en las distintas marcas como lo son Epson, HP, Canon, etc. Su sistema de impresión puede ser a blanco y negro, monocolor e inclusive hay impresoras de inyección de tinta a color. Y el tamaño de papel que pueden utilizar puede ser desde A4, A3, planos y gigantografías. Por ejemplo, lo que vemos aquí es un plotter, ¿no? Un plotter que está imprimiendo una gigantografía. Otro plotter, otra impresora que lo que hace es imprime, pero en un papel especial, que obviamente no es A4, debe ser papel de plano, para imprimir planos. Y también tenemos las impresoras láser, que utilizan, en este caso, el sistema de impresión con tóner, en los colores cian, magenta, amarillo, negro. Y en el caso de las impresoras láser, también hay impresoras y fotocopiadoras, ¿no? Hay impresoras
de tecnología láser que imprimen a color, como también en color monocromático, es decir, color negro. Tamaño de papel que utiliza va desde A4, A3 y A0. Y tenemos también las impresoras tiqueteras. Las tiqueteras se usan mucho, jóvenes, en los supermercados, por ejemplo, ¿no? O en algunas entidades financieras, ¿no? Su sistema de impresión, hay incluso impresoras que son, en este caso, tiqueteras que utilizan tecnología láser, otras son matriciales, es decir, matriz de punto, y otros utilizan simplemente tono. Entonces, hay de diferentes características. Su sistema de impresión es monocromo, solamente a blanco y negro. Y también tenemos, jóvenes, las impresoras en 3D. Una impresora en 3D es aquella que va a permitir graficar, ¿no?, una imagen en tercera dimensión. Pero el sistema de impresión, su consumible de una impresora 3D es un hilo de plástico. Aquí no utiliza tóner, aquí no utiliza tinta, utiliza un hilo de plástico. Y gracias a este hilo de plástico empieza a construir la figura, la forma que nosotros queramos representar, pues a través de la impresora de tercera dimensión, la impresora 3D. Su sistema de color hay en colores, ¿no? Esto va a depender obviamente del color de hilo de plástico que estemos usando, ¿no? Básicamente por ahí va el tema del tono. Bien, ¿cuáles son los componentes entonces de un ordenador? Son varios componentes, tanto internos como externos. Componentes externos, tenemos aquellos componentes que facilitan el ingreso de datos, que son dispositivos o periféricos de entrada, como por ejemplo el micrófono, la cámara web, ¿correcto? El teclado y el mouse, dispositivos de entrada. Dispositivos de salida, la impresora. Dispositivo de salida, los parlantes, ¿sí?, o altavoces, el monitor. Dispositivos o periféricos mixtos, en este caso sería el pendrive, el router, ¿no? De repente la propia impresora multifuncional. Profesor, y en el caso del escáner es un dispositivo de entrada. La cámara digital podría ser considerado mixto porque facilita la entrada y salida de datos. Bien, jóvenes, actividad asincrónica. Para esta semana de clases ustedes van a tener dos actividades: el desarrollo de un foro de evaluación número 2 y una evaluación de conocimiento, la cual se va a publicar en el aula virtual para su desarrollo. Autoevaluación. Pregunta: ¿es importante el uso de programas dentro de un equipo de cómputo? ¿Consideran ustedes que es importante el uso de software dentro de un equipo? Sí, es importante, correcto. Muy bien. Sí, es importante. Sí, profesor, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque sin ellos la computadora sería obsoleta. Exacto. Inutilizable. No tiene funcionalidad. Esa es la palabra correcta. Muy bien, seguro. Perfecto. No habría forma de poder usar. Muy bien. Entonces nos dice, pues, ¿no?, que el software, los programas, son un elemento primordial, fundamental para un equipo de cómputo, porque gracias a estos programas, gracias a esta gama de softwares que existen, vamos a poder nosotros como usuarios hacer uso de nuestro equipo de cómputo. Pero el sistema operativo es el que va a permitir la inicialización, ¿no? ¿De qué? Del funcionamiento del equipo. Y a través del sistema operativo nosotros podemos realizar luego la instalación progresiva o la instalación posterior
de nuevos programas, de nuevas aplicaciones informáticas que nosotros como usuarios vamos a tener que necesitar. Desde nuestro Office, desde de repente un programa para la edición de videos, un programa para la edición de imágenes, etcétera, etcétera. Donde vamos a encontrar en el mercado una gama de programas. Aquí la decisión la vas a tener tú como usuario. ¿Qué tipo de programa vas a usar? ¿No? ¿Qué funciones tiene el software que vas a emplear? La facilidad de uso. Y esas son características que tú como usuario vas a tener que en algún momento decidir, ¿no? ¿Qué tipo de software? Ya sea para la creación de documentos, edición de videos, edición de imágenes, etcétera, requieras tú utilizar. Pero para poder utilizar este tipo de softwares, este tipo de programas de aplicación, necesitamos primero tener correctamente instalado y configurado nuestro sistema operativo. Repito, que es el primer programa a instalarse en un equipo de cómputo. Metacognición. A ver, pregunto, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué tema hemos revisado? ¿Cuál es? Los componentes del software y el hardware. Perfecto, muy bien, estimada Segura. Los tipos de software, correcto. ¿Para qué nos va a servir eso? ¿Para qué creen ustedes que nos puede servir ese tema? Para hacer uso de la tecnología, hacer diferentes actividades que se tiene que hacer, ¿no? En la vida diaria. Y hoy en día que es muy usado la tecnología, ¿no? Así es. Estamos llamados a usar, a consumir tecnología. Nuestro mundo ha cambiado y seguirá cambiando, jóvenes. De eso que no les quepe la menor duda. Muy bien. ¿Qué dificultades han encontrado con el tema? ¿Consideran que el tema es difícil, complicado de poder entender? Bueno, para mí no va. No, no es un tema complicado. Yo creo que no. Al contrario, debe ser la oportunidad de poder aprender un poquito más sobre el tema de tecnología. Ustedes como futuros especialistas técnicos en la salud, no solamente deben de ser unos tromes en su carrera, sino también conocer un poquito de la tecnología, de los programas, ¿no? Del equipo de cómputo, para que en la labor que ustedes tengan a nivel no solo académico, sino también profesional, se puedan desarrollar con éxito y sin problema alguno, ¿no? Familiarizarse, ¿no? Con los equipos tecnológicos. Así es. Quitar, romper el miedo, ¿no? Hay gente que tiene miedo al uso de la tecnología. No quiere tocar el programa porque piensa que lo va a malograr. No toco nada, lo desconfiguro. Pero poco a poco tenemos que ir rompiendo esa barrera, ¿no? De uso de las aplicaciones, de la información. Bien, jóvenes, consultas, preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros? Ok, no questions. Bien, señores, hemos llegado así a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Gracias, profe. Dios la bendiga. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias, igualmente. Por favor, no se olviden de completar su foro y su evaluación. Ya les voy a informar, les voy a dar ya la conformidad de que ha sido ya publicada las actividades para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Ok? Ok, gracias. Okay, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, nos vemos.